Buenas tardes a todos. Nos encontramos otro día más para poder celebrar estos días de preparación al día de la procesión de la imagen de la Virgen de las Angustias. Y lo hacemos en este marco donde don Manuel Reyes nos va introduciendo en ese proceso de fe que la Virgen María vive en la relación con su Hijo. Ayer contemplábamos cómo en la vida pública la Virgen aparece aprendiendo a vivir la fe en un marco nuevo y pasa de ir viviendo una fe piadosa israelita al aprendizaje del discipulado junto a su Hijo. Ayer nos recordaba particularmente la escena en la que aparece la Virgen María con su familia y donde Jesús le dice: ¿quién es mi familia? Mi familia son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nosotros queremos aprender a vivir la fe como María. Y quien quiere aprender a ser hijo de ella necesita acompañarla en ese proceso de crecimiento en el cual también nos encontramos cada uno. Al hilo de la vida, el Señor nos presenta situaciones nuevas en las cuales podemos decir: aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. Aprendamos y deseemos ese ser discípulos del Señor, que es el lugar a donde María quiere llevarnos. Pues vamos hoy a comenzar esta celebración disponiendo el corazón a las novedades y a las sorpresas que el Señor hoy nos tenga reservadas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Venimos contemplando, animados por las palabras del Concilio Vaticano II, el camino de profundización en la fe que la Virgen María vivió a lo largo de su vida. Hoy subimos al Calvario con ella, para contemplarla al pie de la cruz. El Concilio Vaticano, contemplando esta escena, se refiere a dos aspectos. El primero es que aquí culmina ese proceso que se inicia el día de la Anunciación. Y el segundo aspecto, como acabamos de escuchar, que es el momento en que el Señor nos confió a su madre por madre de todos nosotros. Vamos a contemplar, por lo tanto, estos dos aspectos de la escena que son verdaderamente importantes para la vida de un cristiano y en general para la vida de la Iglesia y para la teología, para la construcción teológica de la verdad que el Señor ha querido revelarnos. El ambiente alrededor de la cruz pues no podía ser más trágico y más negativo. Crucificado aquel que había entrado solemnemente en Jerusalén y que había arrastrado a multitudes, parece que todo se acaba. Eso piensan los enemigos que estaban allí alrededor. Esto se ha terminado. Lo peor es que eso piensan también los amigos. Como nos indica el relato de los discípulos de Maús con una frase expresiva, nosotros esperábamos, pero ya habéis visto, esto ha concluido. Y estaban además lejos, los pocos amigos que estuvieron lejos, entre ellos un grupo de mujeres que se lamentaban precisamente por el sufrimiento y por el final de un sueño
de un proyecto, de una ilusión, de algo que se había visto en Jesús, pero ahora ha sido vencido por los enemigos y está siendo crucificado y muerto. Y en medio de ese ambiente, junto a la cruz de Jesús, de pie, estaba su madre. La frase está esculpida. Ella sola nos retrata una fortaleza, una fidelidad, un amor, un dolor contenido y aceptado, una entrega. Ha sido expresado por los artistas creyentes con mucha frecuencia, la cruz de Jesús y la Virgen de pie, aceptando ese momento. Pasaros por el sagrario. Y allí tenéis el Cristo donde rezaba San Juan de Dios. Y allí está la Virgen alta, verdaderamente admirable. Al pie de la cruz estaba su madre. Le acompañaban otras dos mujeres, María Cleofás y María Magdalena. María Cleofás, prima de la Virgen, y Juan, el joven discípulo, amado por el Señor. Pero fijémonos en la figura de la madre, que toda ella, en el silencio, está expresando lo que es el final de ese proceso de fe. El concilio dice que el día de la Anunciación, la Virgen pronunció el hágase en mí según tu palabra. El hágase, la aceptación, la fe como entrega, decíamos aquel día. Pues ahora es el último, el final, el cierre, con un nuevo hágase. Con un nuevo hágase que es un nuevo sí. El sí primero, el sí final. Este hágase, es decir, acepto la voluntad de Dios, se representa siempre la Virgen digna, no con un dolor excesivo, sino con un dolor contenido, con una piedad, con una humildad, al mismo tiempo con una valentía, que estar junto a un crucificado no es ningún honor. Y sin embargo allí está la madre valiente dando la cara, estando al lado de su hijo. Es verdaderamente admirable. Pero sobre todo esa fe como obediencia y como aceptación de la voluntad de Dios. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros? Pero hay un aspecto en esta entrega, en ese sí, en ese hágase, que es un aspecto teológico que es importantísimo. Dios vino a este mundo, pero no quiso invadirnos, quiso ser recibido, aceptado, quiso ser acogido. Y cuando dijo por medio del ángel esa disposición a venir, esperó el hágase de María, el hágase de la humanidad. Él ahí, Virgen, ya estaba diciendo un sí en nombre de la humanidad para acoger ese gran don, ese regalo, ese detalle de Dios de venir a compartir lo nuestro y a compartir nuestra vida. Pues ahora es lo mismo. Está dando Dios la vida por nosotros. Como supremo ejemplo y suprema entrega y suprema donación para la redención del hombre, pagando por nuestros pecados, curando nuestras heridas. Pero hace falta que la humanidad se deje limpiar por esa sangre, que lo acepte. Y lo aceptó María en nombre de todos nosotros. Este aspecto es un aspecto que ha sido subrayado siempre y que es importantísimo, porque nos revela, digamos, cómo es el amor de nuestro Dios y cómo vino
aceptado por María, y cómo murió, y ella aceptó su muerte, aceptó esa muerte y esa voluntad de Dios en nombre de todos nosotros. Para que valoremos lo que es la entrega de Jesús y la entrega que fue aceptada nada menos que por su madre. ¿Quién podía estar más dolorida? ¿Quién podía estar más sufriente sino ella? Y sin embargo, sí, hágase su voluntad. Esos dos síes de la Virgen María, el del comienzo y el del final, tienen un valor para la salvación del mundo que son verdaderamente misteriosos, pero también admirables, inestimables. Pero junto a esa figura de la Virgen, que ya en sí es una palabra y un mensaje admirable, está la palabra que dice Jesús. Viendo y mirando a ella y mirando a Juan: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y eso, dice San Juan, lo hizo cuando vio que ya todo estaba concluido. Es lo último, es el final de la misión, es el final de la misión que había traído a Jesús a este mundo. Cuando todo estaba ya concluido, entonces entrega a su madre, a Juan, y Juan a su madre, y establece una relación materno-filial entre ambos, que tiene también un profundo significado. Podría parecer, y es parte de la verdad, que todo se queda en un encomendar a uno de sus discípulos el cuidado de su madre, que queda sola. Era viuda, ese hijo único, pues queda sola en el mundo, y se lo entrega a él. Podía habérselo entregado a su prima que estaba allí, pero no, lo hace a él. Lo hace al apóstol, lo hace al discípulo. Allí hay algo de misterio. Además, le habla a ella antes que a él. Madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Si se tratase de encomendarla, bastaría con que se lo dijera a él: Juan, cuida de mi madre. Pero no, allí hay algo más de verdad. San Juan, que es el que cuenta esta escena, que estaba allí, pues entonces los relatos que nos da de la pasión, todos ellos son relatos que tienen un valor que está más allá de lo que aparece en primer lugar. Eso es lo que se llama valor, bueno, pues teológico, valor profundo en los gestos. Vosotros pensáis, por ejemplo, que fue normal o habitual que Pilato pusiera: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Claro, le sentó muy mal a los jefes de Israel y fueron a decirle: no digas eso, de ninguna manera, quítalo. Di que él dijo que era, pero no que es. Y Pilato lo mantuvo. Eso está escrito, y lo que está escrito permanece. Algo así como si el letrero que estaba diciendo que ese era el verdadero rey, eso fuese escritura. Escritura que permanece. Ese es un detalle. Pero hay otros. ¿No veis, por ejemplo, el detalle del repartir las ropas? Ahí siempre hemos visto pues una imagen y un símbolo. Los soldados se repartieron las ropas en 4 partes. El manto del Señor entregado a los paganos, norte, sur, oriente y occidente, 4, a todos los sitios. Es entregado el Señor a través de su posesión, de ese manto, entregado como Salvador, entregado como profeta, entregado como esperanza a aquellos hombres que habían hecho aquello, pues según lo habitual. Y estaba la túnica, esa era preciosa, tejida de una sola pieza. Esa no la partimos, para que se conserve como símbolo de la unidad. A 4 partes,
al mundo entero el mensaje de Jesús y la palabra de Jesús y su persona, pero siempre manteniendo la unidad. Así se ha visto siempre. En este gesto de los soldados, pues visto, sin embargo, ese aspecto. ¿Hay más? No voy a detenerme nada más que en uno más. La lanzada del soldado. Una vez muerto, pues entonces fueron a romperle las piernas. A él no se las rompieron. Estaba anunciado en la Escritura. No le romperán ningún hueso. Pero un soldado le abrió el costado y de él salió sangre y agua. Y ese detalle, resaltado por San Juan, que luego además añade, esto lo digo para que creáis. ¿Y qué tenemos que creer? Pues el simbolismo que hay en el corazón abierto de Jesucristo, que es verdaderamente el santuario del amor de Dios, para que podamos penetrar en él y gozar de su amor abierto en ese corazón. Agua derramada y sangre derramada, símbolos del bautismo y de la Eucaristía, los dos sacramentos que hacen la Iglesia, nacida de la muerte de Cristo. Y por si fuera poco, de ese costado salió la Iglesia, como una nueva Eva, como salió Eva del costado de Adán, la esposa del nuevo Adán que es Jesucristo y que es la Iglesia. Todo es simbolismo. Y entonces, si todo es simbolismo, como las palabras de la Virgen, del Señor, a la Virgen y a Juan, no van a tener también un contenido mucho mayor que una mera recomendación a Juan para que cuide de su madre. Tiene mucho más. En Juan estábamos todos nosotros, todos los discípulos de Cristo, que nos encomendó a su madre para la que quisiésemos como madre y sobre todo a ella nos encomendó a nosotros como hijos. Aquí nace la maternidad espiritual de la Virgen sobre todos los discípulos de Cristo, sobre la Iglesia y en general sobre todos los hombres. Aquella que era madre de Jesús, siguiendo la línea que vimos ayer de la palabra del Evangelio, de que en el nuevo reino de Dios, en el reino de Dios todo será distinto, con una dimensión mucho más divina, mucho más espiritual, mucho más profunda. La que era madre terrena de Jesús se convierte en madre espiritual del nuevo Jesús, que somos todos nosotros, que somos Cristo, que formamos el Cristo místico, y ella es la madre de todos nosotros. Esto fue el final. Sabiendo que ya todo estaba concluido, nos entregó a su madre, la madre. Todos necesitamos de una madre. El corazón del hombre, en momentos graves de su vida, está solo y necesita del cariño, de la confianza, de la presencia, de la seguridad de una madre. Ahí la tenemos. Tenemos un Padre Dios lleno de ternura, de compasión y de misericordia, como vimos el primer día de predicación el sábado pasado. Pero viene una madre, y Él nos entregó a su madre como madre de todos nosotros. Después de la muerte de Jesús, bajaron el cuerpo del Señor, y esto no está en la Escritura, pero lo supone, lo imagina con toda seguridad el corazón cristiano. La Virgen acogió con el mismo espíritu, con la misma dignidad, con el mismo dolor contenido, el cuerpo muerto de su Hijo. Nuestra Señora de las Angustias. Contemplad en ella todo el misterio de esa presencia de la Virgen al pie de la cruz. Su fe inquebrantable y su aceptación de la voluntad de Dios Padre. Contemplad en ella ese sí a aceptar la muerte de Jesucristo como voluntad de Dios. Ese aceptar con ese sí y con ese hágase, la entrega que hace el Hijo de Dios
por todos nosotros de su sangre y de su vida, diciendo aceptamos esto como el mayor regalo y lo aceptamos para el perdón, lo aceptamos para la gracia, lo aceptamos para la esperanza, lo aceptamos para la vida eterna. Contemplar a la Virgen teniendo a su Hijo muerto en sus rodillas, y ahí veréis a una madre que se nos ha dado, porque con la misma emoción, con el mismo cariño, tenemos que saber que ella nos acoge a cada uno de nosotros, en el dolor por los pecados, en la soledad, en la vida y en la muerte. La mejor oración para significar lo que significa la Virgen como Madre de todos nosotros es la Salve, en la cual le hablamos precisamente como Madre de Misericordia. Unos que están desterrados, que están solos en un valle de lágrimas y se confían a la protección de una Madre que es vida, dulzura y esperanza nuestra.